Muchas gracias. Para mí es un honor presentar parte de nuestro trabajo en el laboratorio. En este caso, presentamos la utilización de residuos industriales para el desarrollo de materiales biodegradables. Este trabajo forma parte de un programa de investigación mucho más general, que es de investigaciones aplicadas al desarrollo del sector alimentario. Y como dijo el doctor Lema, proviene de gran parte de la experiencia que tiene la carrera de Ingeniería en Alimentos. Quizá por mi sesgo de formación de Ingeniería en Alimentos, voy a hablar del uso de los materiales biodegradables para la aplicación en envases. Hay una serie de nuevas tendencias que se pueden ver rápidamente en el consumo de alimentos, puntualmente la necesidad de etiquetas limpias de alimentos funcionales, también a través de regulaciones que surgen en los países, la necesidad de trazabilidad en el alimento, ¿sí? Que el mismo pueda contener la información desde su producción primaria hasta la llegada a los consumidores, en la historia del mismo, y además una conciencia cada vez más general en la sociedad de qué impacto tienen nuestras acciones en el ecosistema, y como respuesta a eso surgen dentro de lo que es el envasado de alimentos, los envases activos e inteligentes. En el caso de los envases activos, son envases que tienen la característica ya no de ser un contenedor pasivo, meramente protegerlo de agresiones físicas externas, sino también de liberar algún tipo de sustancia para prolongar su vida útil. Puede ser la disminución de la carga microbiana, evitar la proliferación de patógenos, capturar sustancias prooxidantes, por ejemplo. Y en el caso de los envases inteligentes, que además interactúen con el alimento para entregarnos información sobre su estado. Por ejemplo, indicadores de frescura, indicadores de temperatura, si están aptos para el consumo o no. Creo que esta diapositiva es muy importante porque nos muestra cuál es el contexto de estos materiales biodegradables. Una buena revisión hicieron las doctoras Eisenberg y Goyanes previamente, pero también nos representa esta diapositiva visual y además, a complementación de lo que se dijo anteriormente, cuál es el potencial de Argentina en la producción de materiales biodegradables, ¿sí? Uno rápidamente puede identificar que nosotros somos productores primarios de todas las fuentes primarias de obtención de ellos, ¿sí? Y además, alrededor puse algunas aplicaciones que ya se dan en el mundo de estos materiales biodegradables, por ejemplo, para la protección de alimentos grasos o para la liberación de algún tipo de antioxidante, protegiendo desde su función de envase al alimento, o para la liberación de algún otro componente. Por ejemplo, los materiales que ya fueron mencionados en parte, están el PLA y el PHA, los polihidroxialcanoatos y el ácido poliláctico, pero también tenemos otras fuentes que son muy conocidas, como el almidón, derivados del exoesqueleto de los crustáceos, como por ejemplo el quitosano, proteínas, ya sea proteínas de soja, proteínas de maíz. Y además, la estrategia, quienes investigamos en este sector, corremos con cierta desventaja porque inicialmente las propiedades de estos materiales no son fácilmente comparables a los polímeros sintéticos derivados del petróleo. Entonces, como estrategia buscamos que puedan ser potencialmente procesados por las mismas máquinas utilizadas por la industria plástica. Algunos tienen la capacidad de ser procesados por extrusión, otros no, y entonces se buscan en técnicas alternativas, como por ejemplo el tape casting. Hay que ser conscientes de que la generación de estos materiales biodegradables, que ataca una de las partes del problema, puntualmente como dije la generación, no resuelve íntegramente, sino que además esto considera la parte del uso y la disposición final, ¿sí? Que eso debe ser atacado con educación, además de la generación de materiales biodegradables. Teniendo en cuenta este contexto y
los problemas a resolver, que no solo contemplan estas nuevas tendencias y las nuevas necesidades de prolongar la vida útil de los alimentos, así como, por ejemplo, la necesidad de incluir, de agregar valor en residuos agroindustriales, teniendo en cuenta, por ejemplo, otras aplicaciones nuevas y emergentes como la impresión 3D, surge la necesidad de investigar nuevas fuentes y de tratar de modificar y de darles buenas propiedades a estos materiales. En nuestro caso, nosotros nos abocamos a trabajar sobre levadura. Para tener un panorama general de lo que significa la levadura en nuestro país, la levadura panadera, la que utilizamos todos los días en la producción de alimentos farináceos, es consumida alrededor de 1 kilo por persona por año, ¿sí? Una producción de 55.000 toneladas al año, pero lo que mayor interés reviste es el uso de la levadura residual cervecera, cuyo destino mayoritario es la alimentación animal, y que si tenemos en cuenta que se producen alrededor de 2 kilos de levadura por metro cúbico de cerveza producida y que en la Argentina se producen 1.8 millones de metros cúbicos, un consumo alrededor de 50 litros por persona por año, es un residuo que tiene un volumen importante como para considerarlo como fuente de diversas aplicaciones, ¿sí? En nuestro laboratorio, nosotros pertenecemos al laboratorio de materiales, pero trabajamos dentro del conjunto de este programa, que es investigaciones aplicadas al sector alimentario. Se le han dado diferentes aplicaciones a la levadura, ya sea como emulsionante, estabilizante en productos alimentarios, y nos pareció interesante, a partir de ciertas observaciones, proponerlo para este uso, ¿sí? Es entonces como desarrollamos películas a base de levadura, ¿sí? Haciendo uso de la biomasa completa. Es de destacar porque en este caso usamos un residuo, básicamente. Como no había demasiada información acerca de la aplicación, es decir, es un desarrollo bastante novedoso, invertimos buena parte de nuestro trabajo en la caracterización del material. Quiero destacar también que el proceso de producción de estas películas es un proceso bastante limpio desde el punto de vista medioambiental. Se realiza un lavado previo para eliminar algunos residuos y restos del medio de fermentación, como por ejemplo restos groseros de lúpulo o del mismo mosto cervecero. Se obtiene una dispersión, la cual es colocada en un homogeneizador por alta presión. Para explicarles, la levadura no está activa finalmente en el material logrado, ¿sí? Nosotros hacemos uso de los polímeros que tiene en forma constitutiva. Rompemos la pared celular, que básicamente está compuesta por betaglucano, y liberamos la proteína contenida en el citoplasma, ¿sí? Si esa proteína no se libera, no está disponible para la formación de la matriz. Luego realizamos un tratamiento térmico. Ese tratamiento térmico busca aumentar la interacción proteína-proteína que fue liberada al medio circundante, y posteriormente se realiza un segundo paso de homogeneización para romper agregados groseros. Las películas deben ser acompañadas de la adición de un plastificante. En general se utilizan polioles. El más utilizado es por caso del glicerol. También se pueden utilizar otros plastificantes. Por ejemplo, el glicerol es un subproducto de la industria del biodiesel. Y a escala laboratorio, por el volumen de producción que tenemos, la forma más habitual de obtener estas películas es la forma de evaporación del solvente, conocida también como casting, pero hemos experimentado llevarlo a producción más compatible con la escala industrial, como por ejemplo la extrusión. Como les decía, invertimos buena parte de nuestro trabajo en caracterizar y en conocer las propiedades de este material, que es bastante novedoso, y las propiedades que más resaltan es, por ejemplo, las propiedades mecánicas, la de permeabilidad al vapor de agua y también las térmicas. Cuando comparamos las propiedades de este material con respecto a otros materiales biodegradables ampliamente estudiados, como es el caso del almidón o la proteína de soja, vemos propiedades comparables, ¿sí? Una de las características deficientes que tienen los materiales biodegradables producidos a partir, por ejemplo, de almidón, de proteína de soja, gelatina también,
es que son pobres barreras al vapor de agua, tienen una gran interacción por su naturaleza hidrofílica, y en ese caso, en general, todos estamos lejos de esas propiedades de los materiales sintéticos derivados del petróleo. Pero no nos quedamos ahí y tratamos de mejorar y además de estudiar cómo las películas se desintegran. Si estas películas, las películas basadas en estas materias primas, en condiciones ambientales soportan bien, ¿sí? Bajo determinadas condiciones específicas se desintegran. Nosotros estudiamos cómo era la velocidad de esa desintegración en dos medios, el medio compost y el medio tierra, en condiciones de temperatura y humedad controlada. Con respecto a las mejoras de la extensibilidad inicial, que teníamos un 11%, trabajamos y ahora estamos en el orden del 30% de extensibilidad. Cabe destacar que esta elongación, no afectó la mejora, la resistencia a la tracción, que es algo habitual que sucede cuando se mejora la elongación de los materiales. Y además estudiamos por otra parte lo que es el efecto en las temperaturas de degradación. ¿Por qué es importante estudiar las temperaturas de degradación del material? Porque nos dice condiciones límites de procesado a nivel de las técnicas industriales. En este trabajo nos permitió interaccionar con otros grupos. Quiero destacar la interacción que tuvimos con los grupos de Argentina, el de la doctora Rosecaite en Mar del Plata y el grupo de la Fundación Argentina de Nanotecnología, el laboratorio NanoFab, y también los dos grupos, uno español, el grupo del doctor Alfonso Jiménez, y uno francés, el de la doctora Elodie Joquet, con el que trabajamos en la incorporación de antioxidantes que tienen origen en un hongo filamentoso. Este trabajo, bueno, pudimos publicar parte de este trabajo, tenemos una publicación y además dos publicaciones en proceso, y las diferentes caracterizaciones, que fueron muy amplias y variadas, las hemos publicado en diferentes congresos. Y para finalizar, para hacerlo bien breve, les muestra todo nuestro grupo de trabajo, ¿sí? En el que se arrancó estudiando propiedades funcionales de la levadura. Nosotros seguimos estudiando propiedades a nivel de material y además, por ejemplo, estamos interaccionando con otra parte del grupo, que es el grupo de micología de alimentos, con el que queremos producir materiales a base de hongos filamentosos, en este caso. Y en este grupo también tiene un logro muy importante, es haber participado en la denominación de origen en el caso de los salames de Colonia Carolla. Les agradezco mucho la atención.